Buen día, queridos hermanos, buen día a todos los que estén escuchando, que se estén conectando. Quiero saludarlos con un versículo que puso el Señor en mi corazón. Despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Voy a orar y antes de orar decir que realmente el nuevo, nacer de nuevo es algo muy, muy grande. Le pido al Señor que me ayude en esta mañana a entregar la palabra que Él me dio. Yo no la busqué en ningún lado, no la leí, simplemente leyendo su palabra. El Señor fue dándome a través de con la ayuda de su Espíritu Santo lo que les voy a entregar y deseo de todo corazón que también, así como me bendijo a mí, les bendiga a ustedes. Padre, en el nombre de Jesús te pido que en nuestra vida siempre exista un temor reverente hacia ti y que seamos una fuente llena de gratitud y alabanza por lo que tú has hecho por nosotros. Por lo que tú hiciste, Padre, por nosotros, por lo que tú hiciste, Jesucristo, por nosotros, y por lo que tú haces por nosotros, Espíritu Santo, morando dentro nuestro. Te entrego este momento y te pido una bendición para mis hermanos, grandemente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar leyendo Génesis, algunos versículos de Génesis. Le puse un nombre a lo que les voy a entregar y se llama A su imagen y semejanza. En Génesis 1, vamos a leer Génesis 1, 26, 27 y 28, parte nomás, en el nombre del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Vamos a pasar al capítulo 2, a los versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos ahora al capítulo 3, del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el último versículo que vamos a leer está en el capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Quiero, hermanos, que meditemos un poquitito con qué amor Dios nos creó para hacernos a su imagen y semejanza.
podía haber decidido hacernos de otra manera. Pero Él decidió hacernos a su imagen y semejanza. Y aquí aparece algo asombroso. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y cuando Él creó espíritu, nuestro espíritu, era un espíritu puro, limpio, inteligente, eterno. No conocía la muerte, pues la muerte entró por el causa del pecado, ¿verdad? Y este espíritu que Dios creó a su imagen y semejanza fue depositado en un cuerpo creado por Dios mismo, por nuestro Padre también. Este cuerpo que nosotros podemos ver. Ahora, lo semejante, fuimos hechos semejantes a Él, pero no somos como Él. Nosotros somos sus criaturas, somos creación de Dios. Y somos semejantes, no iguales. Y acá va a aparecer un detalle que fue uno de los que leímos. No somos Dios. Y sabemos que Satanás, el enemigo, nuestro enemigo, era y es también espíritu, también creado por Dios. Y él tomó un cuerpo creado por Dios que fue una serpiente, ¿verdad? Y quiso hacer caer al hombre y le quiso hacer creer que no solo podía ser a imagen y semejanza de Dios, sino que podía ser como Dios. Y al hacer caer a Adán y Eva, tanto el espíritu del hombre como su cuerpo, de alguna manera perdieron esa imagen y semejanza con Dios, porque conocieron la muerte. Esa imagen original que fue hecha con tanto amor por Dios, se distorsionó, se corrompió esa imagen original por causa de la caída, por causa del pecado. Y esa conciencia del bien y del mal que hay en todos los hombres viene de la caída. Por eso Dios dice que no hay bueno ni aún uno, como dice en Romanos 3, 10 al 18. Y esto como respuesta a lo que leímos en Génesis 3, 4 y 5. Aquí aparece un detalle súper importante porque Satanás tentó a la humanidad, tentó al primer hombre y a la primera mujer con el mismo deseo que tuvo él y que hizo que él cayera de la presencia y de la gracia de Dios para siempre. Él quiso ser como Dios y con esa misma tentación se presentó astutamente ante Adán y Eva. ¿Y por qué digo que al hombre al caer murió ante esta tentación diabólica de querer ser como Dios y saber el bien y el mal? Porque fue causa de la desobediencia. Fue el mismo deseo con el que cayó Satanás. Y aquí en Génesis 3:22 leímos algo muy increíble, hermanos, que a veces, por lo menos yo, lo he leído 1000 veces, por decirlo de una manera, pero no me había percatado que él dice que cuando la mujer y el hombre, cuando Adán y Eva tomaron de ese fruto prohibido y se les abrió los ojos y conocieron lo que era el bien y el mal, Dios dice que, yo creo que estaban Jesús y el Espíritu Santo cuando Él dice que se hicieron igual
que nosotros. Se hicieron igual a Dios en cierto aspecto, ¿verdad? Porque Dios es eterno, Dios es creador, Dios no conoce la muerte. O no conocía la muerte. Ya vamos a ver por qué digo eso. Y voy a leerlo en Apocalipsis. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Hay otro versículo que le dice a Juan, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Ese Dios todopoderoso que vivió por la eternidad, que no fue creado por nadie, dice, el que vivo y estuve muerto, probó la muerte. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Siguiendo con el tema de la semejanza, de la imagen y semejanza con Dios, que se perdió o se distorsionó de alguna manera por causa del pecado, nuestro cuerpo aún aloja nuestro espíritu que está corrompido y que conoció la muerte. Pero, ¿por qué, hermanos, minimizamos el pecado? Me hizo esa pregunta. Los no creyentes obviamente tienen una visión muy diferente de lo que es el pecado respecto a este tema porque ellos están muertos espiritualmente y no consideran pecado lo que sí Dios lo considera y podemos ver lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Pero los que conocemos y vivimos bajo la bendita gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sabemos que pecado es lo que nos alejó y nos aleja de Dios, lo que nos separó y separa de su santa presencia, lo que nos robó esa imagen y semejanza original con Él. Otra razón para minimizar el pecado tiene que ver con nuestra dimensión de tiempo, porque Dios es atemporal, Él no vive en la misma dimensión, Él es eterno, no existe en la dimensión de tiempo como en la que vivimos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Planifico mi vida en pecado pensando que con mis razonamientos, intenciones, planificaciones, todo va a cambiar a mi favor. ¿Y qué hago? Quiero que Dios se adecúe a mis planes y soluciones. Es como que yo le digo a Dios, yo voy a vivir mi vida a mi manera, pero sé que en algún momento tú me vas a solucionar esto. Sin querer le estamos diciendo a mi manera. Otra razón para minimizar el pecado es creernos o pretender ser más buenos que Dios. Muchas veces yo he caído en eso, hermano. Y uno dice, bueno, si Dios es tan bueno que te va a entender, Dios te entenderá, o Dios es tan misericordioso que ¿quién soy yo para juzgarte? Él sabrá qué hacer. Obviamente no somos quienes para juzgar a nuestro prójimo, ¿verdad? Pero la verdad es que cada uno va a dar cuenta ante Él por las decisiones tomadas en esta vida, todos. Pero la verdadera bondad, hermanos, es aquella que advierte del peligro del pecado no confesado y de la necesidad urgente de dejarlo a los pies de la cruz. Y ahora, ¿cómo no glorificar al Señor? Porque en el sacrificio de Jesús vamos a ver cada detalle de lo que ocurrió en Edén, en la caída del hombre. Hay una grandeza en el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él era espíritu, Él no tenía cuerpo.
Él que participó en nuestra creación, al hacernos a imagen y semejanza suya, ahora Él tuvo que, para redimirnos, Él se hace semejante a nosotros, se hace pecado. Pero tanto su espíritu como su cuerpo permanecen puros porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Para qué, hermano? Yo pensaba y decía, Señor, para que recuperáramos esa imagen y semejanza perdida en el Edén. Y aquí aparece un detalle maravilloso. ¿Por qué caímos nosotros? Porque queríamos ser finalmente como Dios. Esa fue la tentación, ¿verdad? Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué dice Filipenses 2:6? De Jesucristo. No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Solo quiero que el Espíritu Santo les ayude, por lo menos a mí me emocionó esto. Nosotros caímos porque quisimos ser como Dios. Y Jesús no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esto en contraposición a esa tentación en Edén. El hombre muere por la caída, pero Jesucristo, que no conocía la muerte, vino a morir en nuestro lugar para que a través de su muerte volviéramos a vivir. Y qué increíble paradoja, hermanos. El hombre cae ante esta tentación por querer ser igual a Dios, se condena y muere o conoce la muerte. Pero rechaza al Dios que no conocía la muerte y desea ser hombre para salvarlo de esa condenación muriendo en la cruz. ¿No les parece una paradoja? Una increíble paradoja. Y por eso Jesús aparecerá desde el Génesis al Apocalipsis. ¿Cómo no amarlo? En Él podemos ver la restauración de cada detalle de la caída de Edén. Por eso nacer de nuevo significa algo tan glorioso, es volver a tener la imagen y semejanza de nuestro Creador. La santidad que alcanza a tocar aún a nuestros cuerpos gracias a la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Recordemos que Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo y que lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Pablo hace una recomendación ya en aquella época, que creo que es una recomendación urgente en estos días. Y tiene que ver con lo siguiente. En Romanos 13, 11, 14 dice, y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cerca el día, aleluya, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día y honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y entendí que vestirse del Señor Jesucristo es recuperar esa imagen y semejanza que perdimos en Edén, hermanos. Se corrompió por causa del pecado. Espíritu transformado por la fe en Jesucristo y muy pronto también este cuerpo va a ser transformado, va a ser glorificado. No sé si no les emociona, pero a mí personalmente sí me emociona. Nacer de nuevo es una bendita realidad, hermanos, que traspasa el tiempo y el espacio, saberse perdonado, acogido, amado, reconocido por un Dios santo, 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 gozando de todos sus tesoros como su misericordia, su amor,
su gracia, su bondad y mucho más. Yo, un pecador, no tenía nada bueno que ofrecerle, más que mi propio pecado. Ahora, una nueva creación a imagen y semejanza de nuestro Creador nuevamente. Y todo gracias a Jesucristo, que nos va a permitir volver al hogar, de ese lugar donde fuimos expulsados, hermanos. Entender, explicar, hermanos. Por eso en 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nos devolvió su imagen y semejanza, la restauró a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz por fe en Él. En el verso 17 dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y Él mora en nosotros, no mora en templo hecho por manos de hombre. Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella. Pues las escrituras dicen los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Aparece otra vez su imagen y semejanza. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Esto va mucho más allá de lo que solemos explicar. ¿No? Despierta, despierta tú que duermes. Y si ya Pablo recomendaba a los romanos levantarse de este sueño espiritual, ¿cuánto más hoy día, hermanos, amados? Es de suma urgencia esta recomendación, es para todos nosotros, para todos. Y más aún por los que tienen que aceptar esta gracia bendita del Evangelio de Cristo. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y me acordé de antorcha, me recordó a la parábola de las 10 vírgenes. Antorcha es la palabra. Y decía yo, lugar oscuro, bueno, es el mundo que vivimos hoy. Aunque haya lugares preciosos en este mundo, paisajes, hay creación maravillosa, pero creo que a lo que el lugar oscuro se refiere más bien a, a lo espiritual, a lo moral, a cómo está el mundo hoy en ese aspecto. Y las vírgenes prudentes podían distinguir porque ellas podían ver la oscuridad porque tenían al Espíritu Santo, podían inclusive, estaban alumbradas con la luz, ¿verdad? En la lámpara tenían aceite. En cambio las insensatas, no. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Mateo 7:21. Y acá una palabra clave es entrará. Indirectamente Jesús, cuando habla en las 10 vírgenes, habla de su esposa la iglesia, ¿verdad? Y de su boda final con él. Y en esta parábola, las vírgenes insensatas dicen algo que recién leí que dijo Jesús. Ellas dijeron, Señor, Señor, y agregaron, ábrenos. Y Jesús responde algo tan tremendo, no os conozco. Aquí hay otra palabra clave, ábrenos.
2 palabras claves, entrará y ábrenos. Pero piensen, hermanos, que la iglesia, esposa del Cordero, no va a necesitar decir, Señor, Señor, ábrenos. Porque vamos a estar con Él, porque hemos recuperado su imagen y semejanza perdida a causa del pecado, gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz y nuestra fe en Él. No vamos a necesitar decir, Señor, Señor, ábrenos, porque vamos a irnos con Él. A su imagen y semejanza. Gloria al nombre de Jesucristo, puros, limpios, santificados, pasados de muerte a vida. Por eso el rechazo al evangelio bendito es rechazo a una salvación bendita, a recuperar lo perdido en el paraíso. El amor de Dios es tan, pero tan inmenso, tan, pero tan eterno, como inmenso y eterno es su castigo. Él no puede separar sus dos naturalezas, su amorosa, porque Él es 3 veces santo, de su justicia, porque ya no sería Dios. Y me pueden decir, ¿pero acaso Dios ya no cumplió toda justicia al mandar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario? Sí. Pero es la fe en Él que pone en movimiento esta justicia divina. En Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 5:8-9 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Si no me dejo limpiar por ese amor eterno, será eterno como su amor el castigo por la desobediencia. Hermanos, a veces no se valora ese detalle maravilloso de la salvación, que es personal. Tiene tu nombre. Tiene mi nombre. Nombre que está inscrito en el libro de la vida. Y como si fuera poco, además, el Señor nos tiene un nombre nuevo como nuevas criaturas, nueva creación. El nombre con el cual nos conocemos ya no va a ser el mismo. Nuevas criaturas, vueltas a nacer, vueltas a la imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Nueva creación. Cuando el hermano Juan Pablo cantó Soy nueva criatura, les voy a confesar que es un tipo de ritmo de alabanza que a mí no me gusta mucho, pero me emocioné. Me emocioné, hermanos, me emocioné. Porque me estaba confirmando lo que les iba a entregar. El Dios cuya riqueza es la santidad, misericordia, la gracia, el amor que manda a su Hijo que baja del cielo para rescatarnos de la muerte, haciéndose semejante a nosotros como en contraposición a lo que perdimos y muriendo en una cruz dándonos vida, habla en presente una realidad que está en presente, aunque sigamos aquí en la tierra. Y me acordé que dice que estamos juntamente con Él, nos resucitó. Dice que Él ya nos resucitó, quiere decir que en presente estamos resucitados. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Se fijan que la dimensión de tiempo de Dios no es la misma que la nuestra. Ante los ojos de Dios, cualquier pecado del cual no hemos pedido perdón o no lo abandonamos, permanece ante sus ojos, siempre en presente. Por eso pensar en dejar para otro día el arrepentirse, en verdad es un gran riesgo. Es un riesgo innecesario. Es no atesorar la bendita gracia e inmerecida gracia de tan alto valor y de tan alto precio, que nadie podrá pagarlo jamás. Sabemos que Jesucristo lo hizo, pero la palabra de Dios es reflejo de
de un amor maravilloso del Señor. El Salmo 51:17 dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cómo puede despreciar el Señor? ¿Cómo expresar? ¿Cómo puedo expresarles lo que les quiero decir? Si Él amó tanto a su creación que lo hizo a su imagen y semejanza, y que buscó la forma de que pudiéramos rescatar de alguna forma esa imagen y semejanza que perdimos. Me acordé que hay un versículo, creo que está en Santiago 3:9, que dice que no podemos maldecir a nuestro prójimo porque están hechos imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Aunque esa imagen y semejanza esté deteriorada. Pero contrito significa estar realmente arrepentido, pedir perdón de corazón, desear realmente ser libre. Y humillado es aquel que deja su orgullo de lado en señal de sumisión y acatamiento, abandona su pecado aunque éste le cause dolor y pena. Y si esto ocurre es porque el Espíritu Santo produjo un nuevo nacimiento. Nacer de nuevo. Bendita realidad que traspasa el tiempo y el espacio. Como les dije, somos una nueva creación en imagen y semejanza a nuestro Creador. Por eso el que dice Señor, Señor, lo demuestra en y con su vida. Estamos dispuestos, y me incluyo, hermano, no me creo mejor. Estamos dispuestos realmente a dejar a los pies de Jesús todo aquello que no es de su voluntad. Recordemos que Él dijo esto: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Esto no lo dijo para que lo recordemos, lo dijo en serio. Si hoy nos arrepentimos de algún pecado, ese hoy eterno para Dios será perdón siempre presente. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo trascendió el tiempo y el espacio. Este salmo que voy a leer me encanta. Dice: Jehová, si mirares o guardares memoria a los pecados, ¿quién, oh Dios, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Salmo 130, 3, 4. Y reverenciemos, hermanos, al Señor, atesorando su perdón, demostrándole respeto, amor, viviendo en santidad. Eso es reverenciar. No somos perfectos, me puedes decir. Claro que no. Claro que no somos perfectos. Y de repente caemos. Tenemos que reconocerlo. Pero sí te recuerdo que la sangre derramada por Cristo en la cruz tiene un efecto siempre presente para limpiarnos cuando le pedimos perdón. Muchas veces al ocultar un pecado, no lo ocultamos por vergüenza. No siempre es por vergüenza. A veces lo ocultamos porque amamos más nuestro pecado que a Dios mismo. Inclusive muchas veces lo justificamos. Pero otra vez la palabra. Pero aún así encontramos ejemplos esperanzadores que nos pueden animar a cambiar el rumbo en la palabra de Dios. Jesucristo fue tan especial con la gente cuando estuvo aquí en la tierra, hermanos. Siempre dejó ejemplos de grande misericordia a pesar de la exposición de un pecado ante los demás. Y voy a hablar de dos ejemplos, porque hay muchos en la Biblia, pero para mí son dos ejemplos emblemáticos. Una de la mujer adúltera que está en Juan 8. Van a ver por qué. Ella, ustedes conocen la historia, ella fue entregada al Señor por la gente, ¿verdad? Descubriendo abiertamente su pecado ante todos. Pero Jesús confrontó a todos
con el pecado de ella. Y me acordé de este pasaje que habla de la viga y de la paja. Pero él hizo algo. Él no la condenó como los demás. Pero le dijo algo. Anda y no peques más. Y el otro ejemplo también de una mujer que era pecadora, prostituta, fíjense que hay una gran diferencia. Fue ella misma la que se presenta ante los demás sin importarle lo que dirían de ella. Humilde, arrepentida. Era tal su necesidad de perdón que sin decir ninguna palabra, con su actitud lo dijo todo. Una actitud de verdadera humildad y quebrantamiento. Se agacha y enjuga con sus lágrimas los pies de aquel que podía salvarla. Enjugó los pies santos de Jesucristo, a quien Juan el Bautista dijo que no era digno de desatar el calzado de sus pies. ¿Por qué? Porque los pies del Señor son santos. Aquí no fueron los demás quienes la expusieron ante Jesús. Aquí fue Jesús mismo quien la expone ante los demás, pero como un ejemplo. Y en un acto de amor y misericordia profundo, porque él conocía lo que había en el corazón de aquella mujer, él le dijo algo muy distinto a lo que le dijo a la otra mujer. ¿Qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Eso sale en Lucas 7:48. A la mujer adúltera le dijo, ni yo te condeno, pero anda, vete y no peques más. Y esto me trajo a colación lo que dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A la mujer pecadora de Lucas 7:48 le dijo Jesús algo que muchos de nosotros escuchamos un día por fe. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. ¿A quién de nosotros o a quién de ustedes hoy el Señor le está diciendo, ni yo te condeno, pero anda y no peques más? ¿O quién siente en su corazón que Jesucristo le está diciendo, tus pecados te son perdonados? Estás libre. Su amor y compasión son siempre en presente, pero su advertencia al que no se arrepiente de verdad también permanecen siempre en presente. Jesucristo es la expresión de amor más hermosa que Dios habló a los hombres, mandándole a este mundo sujeto al tiempo y al espacio. Por eso Jesús tuvo que nacer, crecer y morir, porque su resurrección es expresión de su eternidad. ¿Cuánto amamos realmente a Jesús? Pablo dijo en 1 Corintios 15:2, por lo cual si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Las 10 vírgenes, un ejemplo, una parábola que puso Jesús, sabían que el novio regresaría, las 10. Las 10 lo esperaban, pero lo esperaban de forma diferente. Ambas, las 10, las 5 y 5, se despertaron del sueño. Unas estaban preparadas, pero las otras no. Pero hoy es tiempo de salvación, de restauración, de arrepentimiento. No esperes gritar como las insensatas, Señor, Señor, ábrenos, porque va a ser muy tarde. Hoy es tiempo de salvación. Hoy tenemos la oportunidad de recuperar esa imagen y semejanza perdida por causa del pecado. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen
como por el Espíritu del Señor, dice en 2 Corintios 3:18. Nuestro espíritu está redimido y glorificado. Y muy pronto, como les dije, también nuestro cuerpo, al igual que el de nuestro amado, muy amado Señor y Salvador. Nacidos de nuevo, hermanos. Somos una nueva creación a su imagen y semejanza por la eternidad otra vez. Y solamente quiero despedirme de ustedes diciéndoles, Maranata, Maranata, Maranata. El Señor les bendiga.